Análisis y opinión con Verónica Palafox y el panel de la semana. El punto de vista femenino sobre la sociedad y todo lo que en ella ocurre. Porque todos tenemos mucho que decir. Buenas noches, bienvenidos una vez más a su programa Tenemos Mucho que Decir. Antes de empezar quisiera agradecer enormemente a todos aquellos que nos han estado dejando sus recados en Facebook y mandando sus correos electrónicos, haciéndonos saber que nos escuchan. De verdad nos llena de satisfacción y nos da mucho ánimo a seguir trabajando en este nuevo proyecto, que como ustedes han estado viendo en estas últimas semanas, se trata de dar a conocer el punto de vista femenino sobre cualquier tema que ocurre en la sociedad. No nada más sabemos cocinar, se lo aseguro. Pues bien, vamos a abordar el tema de la noche. Fíjense que de repente hay cosas en la vida que uno las siente tan ajenas, tan lejanas, y que cree que solamente es para los sabios, los que se la pasan metidos en las escuelas, y al pensar así muchas veces nos aleja de tener una mejor realidad. Y esta noche vamos a hablar de un tema que cuando le diga el nombre va a decir, ¿cómo y eso de qué se trata, verdad? Se llama ética, política y estética. Fuera de que suena como a verso sin esfuerzo, van a ver que sí tiene mucho que ver. Y de repente hay palabras que nosotros utilizamos en cierta manera, hasta con desconocimiento o sin pensar lo que estamos diciendo, que si las aplicáramos en la vida cotidiana nos iría mucho mejor. La ética, por no ir muy lejos, lo sentimos como algo ajeno. Y nosotros en el cotidiano actuamos de forma ética o de forma no ética. Y de eso vamos a platicar en esta noche con este programa que le aseguro que ténganos un poquito de paciencia, le va a encantar porque va a aprender muchas cosas. Y sé que si las aplica, su casa se va a notar los cambios. Para esta noche me permito presentarles al panel que nos acompaña. Aquí a mi izquierda tenemos a Pati Roybal. Bienvenida, Pati. Hola, muy buenas noches, un placer estar aquí. Bienvenida. Empezando de allá para acá. Tenemos Marcela Martínez, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Un gusto estar aquí otra vez y sobre todo con este tema tan cotidiano y tan interesante. Alejandra Gómez. Hola, buenas noches, gracias por la invitación. Y tenemos una invitada especial esta noche, la doctora Yolanda Angulo Parra, pero le vamos a decir Yolanda porque aquí todas somos amigas y como tal nos da mucho gusto, Yolanda, que nos acompañes en esta noche. ¿Vienes de visita? A mí también me da mucho gusto estar aquí. Por supuesto, yo vivo en la Ciudad de México, pero esta es mi ciudad, aquí nací, aquí amo a esta ciudad. Entonces, estar en este espacio es para mí un gran honor. Mil gracias por la invitación. No, gracias. Pues tú no eres juareña, tú eres juarense. Exactamente. Eso es lo importante. Pues me gustaría que empezáramos por platicar. Déjenme que les diga que Yolanda es filósofa. Yolanda es maestra en la UNAM. Y dentro de lo que ella maneja es la aplicación muy en particular en los conceptos de la ética. Y me gustaría, tanto Ale, que también es filósofa, que nos dieran una ubicadita, porque de pronto utilizamos palabras sin entenderlas o con una acepción que es común, pero que no es la correcta. Como sin sentido, le damos otro sentido. Sí, le inventamos a veces como si fuera el argot y la palabrita de moda, y se pone de moda ser ético, y la ética profesional y la ética de aquí, ¿y qué es ética? Pues no sé, pero se oye bonito, yo lo he oído, que se dice por ahí. Entonces vamos a empezar por hablar todas en el mismo idioma. Ok. ¿Qué es la ética? Bueno, mira, yo creo que lo más importante es hacer una distinción entre la ética y la moral. En realidad son sinónimos, atendiendo a su etimología antigua, ¿no? Entonces, ethos es así algo como que una cueva, la cueva donde vive el animal, en la cual se siente tranquilo, protegido. Entonces, en tanto que moral, como costumbres, como un conjunto de normas, de principios, de valores que rigen a un grupo de la sociedad, y entonces en ese momento tú te sientes protegida porque sabes cómo actuar, sabes distinguir lo que es bueno, lo que es malo, entonces puedes actuar. Pero con el tiempo, cada filósofo, dijéramos, o cada sociedad tiene la forma de entender los conceptos de ética y moral, estarás de acuerdo. Actualmente, en el ámbito profesional, dejamos la moral para eso, ¿no? Las normas que una sociedad impone. ¿Quién las impone? Pues instituciones, ¿no? La iglesia, la familia, el Estado, la escuela, ahorita los medios de comunicación. Los medios de comunicación son muy importantes para ir marcando pautas de conducta y normas morales.
Pero la ética puede ser una disciplina filosófica que estudia ese fenómeno moral. Entonces la ética, por ejemplo, se puede preguntar, bueno, esta norma es válida, ¿por qué? ¿A quién le favorece? ¿En qué momento se impuso? ¿Quién le impuso? Yo eso te iba a preguntar. A ver, ¿a quién se le ocurrió un día? Porque en el actuar cotidiano, la ética existe desde el principio de los tiempos. Y los cavernícolas tenían un actuar ético o un actuar, moral, dijéramos. Bueno, sí. Aunque ahora a lo mejor eso es un error, que consideramos que lo moral tiene que ver con la religión. Sí, no. Y la ética con el trabajo, pero eso es lo que la gente considera normalmente, pensamos. Sí, que eres moral o amoral porque cumples o no los preceptos religiosos. Y eres ético o no ético porque llevas los preceptos de tu trabajo. Pero no ahorita es lo que vamos a aclarar. Pero, ¿qué día y quién un día despertó y dijo, vamos a poner orden y le vamos a poner los nombres a las cosas y la ética es esto y quién define qué es lo bueno y qué es lo malo? Pues yo creo que hasta hoy en día no tenemos... ¿Seguimos con esas? No tenemos una... Pero socialmente hay ciertos parámetros, ¿no? Pues no sé si usted está de acuerdo que la primera teoría que se presenta viene siendo de Aristóteles, con la ética de la virtud, que actúa en base al carácter, ir modificando a la persona, evitar los excesos. No sé si esa viene siendo la más antigua en cuanto a la historia de la filosofía. Pues la más antigua, formalmente hablando, es un poco anterior, es en Sócrates. Sócrates, porque anterior a Sócrates los filósofos se dedicaban a estudiar el cosmos. Metafísicamente. Sí, cuestiones así más generales. Y los sofistas en Grecia son los primeros que ponen la atención en el ser humano. Entonces el ser humano hizo su conducta. Entonces, en la conducta del ser humano. ¿Esa es la ética? Esa es la ética. Por eso, si la tomamos como... de maldad o de bondad, pero claro, al final la conducta del ser humano es la ética. Sí, ¿O si la educa tomamos como sinónimo de moral. Ajá. Entonces es una reglamentación de las costumbres, una reglamentación de lo que tú quieres hacer. Porque, por ejemplo, los contractualistas pensaban de esta manera, que es muy interesante. Vamos a suponer una sociedad en donde no haya ninguna norma de ningún tipo. Ay, ¿qué pasaría? Pues una locura. Pero dice Hobbes, ¿en dónde terminaría el deseo? Por ejemplo, tú quieres esta tablita y yo la quiero. No hay ninguna regla que diga es tuya o es mía. Entonces, ¿cuándo termina el conflicto? Bueno, ahí creo que entra la diferencia entre moralidad y legalidad, ¿no? Que uno nada más se puede regir personalmente y ya las leyes se imponen para colectivamente mantenernos en orden. En armonía, ¿no? Es que van juntas, según las teorías contractualistas, irían juntas, ¿no? Pero lo moral no necesariamente es lo legal. es legal. Y no, legal no es eso necesariamente no, al revés. moral. Ahí hay mucho... Porque yo puedo serle infiel a mi novio y es inmoral, más no es ilegal. Claro. Y yo puedo decir en y Estados yo que Unidos estuve buscando un la pena de ejemplo toda la mañana para explicar, nunca se me ocurrió. Pues mira. O en Estados Déjame Unidos le la preguntaba. pena de muerte es legal, pero no es moral. No necesariamente es moral. Son lo mismo. ¿Podrían ustedes explicarle, por ejemplo, a un niño de 5 años una norma o algún tinte ético y uno moral para que lo pudiera definir? O sea, sí, mira, algo muy sencillo. La moral está ahí, es la que te enseñó tu abuelita, la que te enseñaron en o tu en casa. o en Entonces, religión, tú dices, mi abuelita dice que yo no debo robar y no robo. Mi abuelita dice que no debe serle infiel a mi novio y no soy infiel a mi novio. Era un ejemplo. Pero está bien. No es una ley, pero bueno. Pero entra la ética cuando hay reflexión. Analítica, crítica. Si les digo que vamos a aprender. En que reflexionas y dices, a ver, ¿por qué voy a serle fiel a mi novio? ¿Quién puso esa regla? ¿Por qué tengo que seguirla? Entonces puedes llegar a la conclusión de que no vas a, y sigo con tu ejemplo, de que no vas a serle fiel a tu novio por una convicción de que está bien, no por ponerte trampas, porque eso también sería deshonesto, ¿no? Sino porque después de mucho pensar, entonces hemos llegado a ciertas conclusiones y así es como la moral va cambiando. Imagínense, aquí estamos en un grupo de mujeres. ¿Cómo se tomaba una mujer divorciada en una sociedad así muy... Ave María muy cerrada? Purísima.
Sí. Pero si no la querían invitar a las casas No, de, hasta la marcaban de las para que amigas, no sea. porque decían, me va a volar a mi marido. Sí, claro. Entonces, alguien Y ahora las casas empezó de a las pensar. divorciadas no querían a las casadas porque Sí, no va a ser porque que no les te la deje al marido, ¿verdad? Todos iban 12. Entonces, bueno, ven con lo que les comentaba en un principio, es algo del diario, es algo del cotidiano. Tanto la ética como la moral es algo que usted ya tiene y es algo sobre lo que actúa diariamente. Me gustaría hacer la distinción de la personal, que es la que todos tenemos, sea justificada lógicamente o no, y como mencionaba, está basada en nuestra familia, nuestra educación, nuestra cultura, nuestro entorno, la común, que es muy difícil de definir, porque por ejemplo aquí en Ciudad Juárez no tenemos una ética en común, que todos digamos al 100% estamos a favor del aborto, estamos en contra de la eutanasia, ahí varía mucho. Y la profesional, que es la que se nos impone, la que dentro de una profesión tenemos que seguir o estamos fuera de esa profesión. Como la ética del médico, la ética de la secrecía del abogado. Exactamente. Ahí uno no tiene mucho que discutir, simplemente si no le gusta la ética que se le impone en esa profesión, se busca otra profesión porque no va a ser muy exitoso violando este tipo de principios. Sin embargo, la más importante de reflexionar es la personal, porque es la que nos va a regir, es la que vamos construyendo al día a día y nos va a hacer mejor personas. Y la Ahora que vamos hablando- transformando en actos, ¿no? Al final. Entonces podríamos decir que la ética y la moral son totalmente formativas, ¿no? O sea, vienen de una formación, no nacemos con ellas. Pero si dice que la ética No. la tienes que reflexionar, bueno, a fin de cuentas la formación que tienes te ayuda a Tu reflexionar para actuar, tomar tu actuar moral es seguir las normas de tu grupo. El grupo sea pequeño o sea más amplio, porque en una sociedad, claro, no puede haber un consenso total de No, porque normas incluso morales. hasta lo que es moral en un lugar es amoral Exacto. en otro. Ajá, pero entonces todos tenemos nuestros ámbitos de acción, ¿no? Entonces ahí pues nos movemos como pez en el agua, ya sabemos qué tenemos que hacer o qué no debemos hacer. Pero entonces te puedes pasar toda tu vida siendo moral y nunca siendo ético. Porque simplemente estoy nunca- siguiendo, porque no lo Es reflexionas. una obediencia, eres como un niño. el propósito. Un niño está bien. Los un mentados niño borreguitos. sigue la regla. Pero ya cuando somos adultos, pues ya debemos de pensar. Y en ese sentido es que la filosofía te da herramientas para pensar, para decir, para hacer una crítica. Y yo insisto, todas estas primeras personas que rompieron normas que en un tiempo eran sagradas, sacrosantas, inviolables, y ahora nos parecen absurdas, es porque alguien se atrevió. Vamos a ir a un pequeño corte comercial. Y ahorita vamos a ligar todo esto que como introducción hemos estado viendo, muy filosóficas nosotras, pero lo vamos a ver en la aplicación a Ciudad Juárez y a los políticos. Se va a poner bueno. Regresamos. Vamos a una pequeña pausa porque aún tenemos mucho que decir. En Fundación Pedro Zaragoza nos preocupamos por brindar apoyo a quien más lo necesita, niños y adultos mayores vulnerables quienes tienen derecho de gozar una vida sana y feliz. Nuestra misión, trabajar con responsabilidad a través de programas sociales orientados a las necesidades básicas, alimentación y nutrición, para así lograr el desarrollo autosustentable y elevar la calidad de vida de familias vulnerables, porque todos los sueños merecen la misma oportunidad. Fundación Pedro Zaragoza AC. Porque todos tenemos mucho que decir, continuamos. Ve, le dije que era el corte muy pequeño, pero aprovechando y para que entremos en los comerciales, estamos transmitiendo esta noche desde el restaurante La Diana, en Paseo de la Victoria y Ejército Nacional. Cuando tenga usted una situación especial que celebrar o simplemente que tenga ganas de comer rico, dése una vuelta por aquí o al Racó, que también ya veo que su comercial ahí lo tenemos. La verdad, se va a impresionar de las cosas tan deliciosas que pueden entrar a su boca. Continuamos con eso fue ético y moral. No, eso fue muy fácil. Y estético. Pero necesario. Pero sí es muy rica la comida. Sí, la verdad es que sí, no lo podemos. Mentir sería No falta de ético, ética. ni moral. Inmoral, sería inmoral. ¿Es in o a? Y
Inmoral. Ok. Amoral es inmoral. No, entonces, no tiene perdón. No, ok, somos... Ni para bien ni para mal. Inmoral y de es que repente se violas vale una ser ley. inmoralitos. Siempre somos inmoralitos y la pasa uno muy bien. Eso es broma. Pensándolo bien. Pero no. Ok, retomando. Estamos hablando de lo que es propiamente la ética. Creo que ya lo dejamos muy claro y muy definido en cuanto a cuáles son sus ámbitos de acción en la ética y la moral. ¿Qué pasa si esos conceptos los aplicamos a Ciudad Juárez? Para empezar a hablar de la sociedad, pero no de la sociedad en general, porque de repente cuando somos tan ambiguos en lo que hablamos a veces no queda muy claro qué es lo que queremos decir. Hablemos de la ética, hablemos de la sociedad de Juárez. ¿Qué pasa en Juárez? Mira, yo ahí introduciría otro concepto que es el de la educación. Yo tengo una perspectiva un poco lejana y cercana porque voy y vengo, ¿no? Entonces lo veo así de lejos y de cerca. Y creo que la problemática de Juárez, vamos a hablar de la problemática de la delincuencia, ¿no? Por ejemplo, tiene un aspecto que se ataca de lo que yo llamo de arriba, que son medidas coercitivas. Entonces, durante mucho tiempo, ejército, federales, y vamos a ver si hay si cambiamos la ley para que haya pena de muerte, etcétera. Sí. Pero poco se habla de el remedio, que no es nada más la prevención, claro, el remedio profundo es en la educación. Y entonces, la idea es que el pequeñito, desde chiquititito, empiece a tener una formación ética, no moral, porque la moral la va a tener en su casa bien o mal, pero una formación ética. Entonces viene ahí otro concepto, otra noción de ética, que es la formación de tu ser como si tú fueras tu propia obra de arte. Entonces fíjense qué bonito. Pero está hablando de un acceso a la educación, ¿no? A la educación formal. A la educación formal. Tendríamos que ser varios los líderes, ¿no? Tú como padre de familia, como maestro, ya sea de preescolar, de primaria, secundaria, no sé, etcétera, lo que pasa es que llegar a los padres de familia es muy difícil. Pero se puede hacer, ¿no? ¿A quién le corresponde la obligación de la educación ética de un niño? Por ejemplo, aquí en México se ha desechado la materia de ética por introducir computación, por introducir inglés, porque se le ve más valor práctico a lo que se puede... Como cuando desapareció civismo. Exactamente. El civismo es parte de la ética, ¿no? Civismo y ética, porque hoy en día vemos como que quién se puede dar el lujo de ponerse a reflexionar sobre la moral, sobre lo que es bueno, lo que es lo malo. Entonces, si lo aplicamos a Ciudad Juárez, hoy en día por eso tenemos que lidiar con las consecuencias. Claro. Nunca fuimos proactivos, nunca vimos la necesidad de las humanidades, no necesariamente nada más de filosofía, de instituirlas en las escuelas. No necesariamente por parte de los padres, porque bien mencionaba que en la familia... Pero también es tarea de padres. Sí, pero ya una vez que nos dejan en la escuela y nos dicen, enfócate en talleres técnicos, enfócate en lo que te puede dar un buen trabajo, porque ¿quién se puede dar el lujo de estar pensando? Ahí es donde está el error. ¿Y qué pasa con aquellas personas que no tienen acceso a la educación? No, mira, yo me estoy refiriendo a la educación formal siendo realista, porque estoy desarrollando un programa de lo que se llama estética de la existencia o artes de la existencia, esta idea, ¿no? Entonces, ¿a quién le puedes tú llevar un entrenamiento? A los padres, ¿no? La escuela, porque ahí están los maestros, porque para esto se necesita el papá. ¿Cómo lo va a saber hacer si tampoco nadie se lo enseñó a él? Entonces se tiene que empezar por un lado, y el lugar ideal son los maestros, y los maestros principalmente de preescolar. En nuestra sociedad estamos acostumbrados a que un maestro de preescolar, ay, pobrecito, ya no encontró otra chamba, y debería de ser el mejor, el más importante de todos los profesores, porque tienen ahí la materia prima, que son estos chiquitos maleables. A ver, entonces, se ha dicho mucho que los valores se aprenden en casa. Podemos volver a empezar, por favor. Tenemos mucho que decir y mucho que entender. Podemos empezar de nuevo. A ver, se dice normalmente que los valores se aprenden en casa. Sí.
buenos o malos. Buenos o malos, o sea, tú desde que eres pequeño aprendes que si tu papá echa mentiras, que si tu mamá se queda con el cambio del papá o según la escala de valores, sí, porque puede ser cosas más feas, que tu papá venda drogas o que tu mamá engaña a tu papá. No nos gusta. Exactamente, la discriminación, todo ese tipo de valores se aprenden en la casa. Definitivamente. Estás hablando de los 3 primeros años de un niño. Porque cuando entra a preescolar tiene 3 años. En la escuela pública entra de 4 cuando los papás son dicen, sí quiero que aprenda rápido, pero la mayoría son de 5 años. O sea que tenemos 5 años de educación no formal en los niños antes de que tengan un contacto real con la educación. Con la educación. A mí lo que se me hace muy interesante cuando hablamos de niños es que los niños son filósofos por naturaleza. Si le dices tú a un niño, siéntate, ¿por qué? Porque tienes que obedecer. ¿Pero por qué obedecer? ¿Por qué obedecer? Porque yo te lo dije. ¿Pero por qué me dices? Y uno mismo no preguntes. Y ahí es donde naturalmente se empieza a filosofar. Esa es la filosofía. Sí, es la filosofía, hasta encontrar una razón que te convenza. Sí, porque no todos vamos a estar de acuerdo en la filosofía. Pero los papás por lo general no dan razón. Son positivos. No, porque soy tu madre. Porque yo digo. Sí, punto. Okay. Pero a mí me gustaría preguntarle algo a la doctora. Nos dice que ella va y viene a la Ciudad de México. Estuvimos residiendo aquí la mayor parte del tiempo cuando estuvimos en una mala época recién, ¿no? Con tanto hecho delictivo. ¿Usted notó algún cambio o notaste algún cambio en la sociedad juarense antes y después de toda esta serie de eventos? Sí, cómo no. Sí, cómo no. ¿Qué? En primer lugar, bueno, el miedo, ¿no? La gente vive o vivía, sobre todo hace unos años, era más fuerte, atemorizada. Pero por otro lado, se volvió más reflexiva. Más sensible, más reflexiva, más en búsqueda de soluciones, porque cuando yo me fui, era la cuestión aquí de fronteriza, como que una sociedad muy ligera, muy light, ¿no? Ay, pues hay que vestirse bien, hay que pasar bien en la vida. Y entonces toda esa problemática como que dio pie a la reflexión y también a la búsqueda de soluciones. Y en esa búsqueda de soluciones tú mismo te vas transformando, aunque no sea tu intención, pero te vas transformando y te vas haciendo una persona más consciente del mundo, de lo que sucede en el mundo, no nada más en tu ámbito tan restringido, tan pequeño, sino en todo. O sea, mejoramos la sociedad. Yo creo que sí. Literalmente, lo que no te mata te fortalece. Es más fuerte, ¿no? Ay, se dice que la sociedad juarense es una sociedad fuerte. Entonces, mi pregunta es, ¿Ciudad Juárez se hizo más filosófica? ¿Ahora reflexiona más sobre sus hechos, sobre sus dichos, sobre sus actuaciones y demás? Aunque si le preguntas a alguien, oye, tú ahora eres más filósofa, te va a decir, ay, no. Ay, no, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Yo soy católica. Pero sí, porque desde el momento en que hay más reflexión y hay búsqueda de soluciones, de verdades, de temas, de discursos diferentes, entonces eso es ser filósofo. ¿Y se hizo más ética? No. ¿Se perdió la ética? No, tampoco. No, la ética no se pierde, ni los valores se pierden, ni se adquieren, ni la ética, ni la moral se pierde, ni nada. Cambia. ¿O se dejan de usar? Entonces, nunca. Valores nunca puede suceder. Algunos valores se abandonan porque ya no son pertinentes para la época en la que uno vive, ¿no? O los cambiamos de lugar, ¿no? También. Pero lo priorizamos diferente. Es que lo que hay que insistir es que los valores no son cosas que están ahí, sino no es el vestido rojo y los aretes amarillos que se ponen. No, pero aún valores profundos surgen de una relación entre el sujeto y el objeto, que es de donde tú dices, bueno, a mí esto me sirve, entonces hay una forma de valoración y a eso es a lo que le llamas valor. Creo que en base a esa pregunta, que si Ciudad Juárez es una ciudad más filosófica, es como si vemos una vela y se encendió una llamita, pero si no se le estimula a la gente para que siga reflexionando y se les da oportunidad de encontrar alguna que otra respuesta, esa vela se va a apagar
Y si no tenemos, si no tenemos alguna guía, porque lo importante no es aprenderse una filosofía y memorizársela, sino aprender a filosofar y mantenerlo constante, ir constantemente revisando y vivirla, ¿no? La aplicación bien práctica. Fíjate que ser congruente con tu pensar y tu actuar. Durante mucho tiempo la filosofía a partir de Descartes fue así como cosa de universidades, de académicos, cuantos iniciados que nada más se preparaban para enseñar a otros filósofos. Entonces yo veía la filosofía así como un túnel, ¿no? Entonces yo caí en eso, en la UNAM. ¿Cuál era mi tarea? Pues enseñarles a otros alumnos a hacer filosofía, ¿no? Hasta que un buen día dije, ya no, la filosofía tiene que salir a la calle. Y fue el momento en donde en muchas partes del mundo empezó a hablarse de filosofía práctica, de filosofía aplicada, de que la filosofía tuviera una utilidad para mejorar a las sociedades, si no, ¿para qué la queremos? Aparte de que es muy bella y es muy lindo leer filosofía, pero debe de servir para algo. No sirve si está en una esfera, una burbuja académica sumamente elitista entre filósofo a filósofo, y ahí se queda. Y que todavía hay grupos de eso. Sí, y que siguen creyendo que eso es la mejor aplicación. Y que si uno va y da una conferencia a gente que no es de filosofía, ay, piensan que estás chafeando, ¿no? Sí, ay, qué bárbara, ¿no? Pues tú ya no eres filósofa, eres ya popularchera, ¿no? O sea que después de este programa ya no son filósofas ustedes. Porque se atrevieron a bajarse al nivel de los humanos. Vamos a un segundo corte, ya vamos a la mitad del programa. Espero que le esté pareciendo interesante porque nosotros estamos aprendiendo mucho. Regresamos. Vamos a una pequeña pausa porque aún tenemos mucho que decir. En Fundación Pedro Zaragoza nos preocupamos por brindar apoyo a quien más lo necesita. Niños y adultos mayores vulnerables quienes tienen derecho de gozar una vida sana y feliz. Nuestra misión, trabajar con responsabilidad a través de programas sociales orientados a las necesidades básicas, alimentación y nutrición, para así lograr el desarrollo autosustentable y elevar la calidad de vida de familias vulnerables. Porque todos los sueños merecen la misma oportunidad. Fundación Pedro Zaragoza AC. Porque todos tenemos mucho que decir, continuamos. Ética, política y estética. Se oye bonito, pero va teniendo más sentido cada vez. Que vamos entendiendo mejor. Ya, sí, porque yo la verdad que cuando me dijo Yolanda el tema, puse acá, dije, en la torre, voy a hacer el ridículo de mi vida porque no sé de qué vamos a estar hablando. Pero como yo tomé el papel, dije, yo voy a ser como el público. Va a haber examen al final. Para eso las tablitas de opciones, ¿no? Ya nos descubrió con el papel en blanco. Ahora entendí, pues que es para el examen. Porque aquí va la mente en blanco y luego se va plasmando son conceptos de impresiones filosóficas. Sí. Pues bien, la ética, la política y la estética, estábamos aterrizando la ciudad Juárez. ¿Cuál es la ética que le conviene a Juárez? ¿Qué podemos hacer en Juárez para que esta ciudad que ha sido tan golpeada históricamente y se ha levantado siempre? Entonces tenemos la esperanza de que si lo hemos hecho en otras ocasiones va a volver a ser así. Pero ¿cuál es la ética que le conviene a Juárez en este 2013 y en lo que le resta para adelante? Mira, esa es una buenísima pregunta. Buenísima pregunta. Porque te dije que dure 3 días sin no dormir. terminé de desarrollar la idea de que la mayoría de las soluciones son coercitivas. ¿Sí? Vienen de no hagas, porque esto es malo y castigo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros más inmediato que se puede transformar? Porque lo que estamos buscando finalmente es una transformación social, una transformación política, una transformación económica. Eso es lo que se busca. Pero yo no soy secretario de economía ni de nada de eso. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué es lo más inmediato que tengo? Mi persona, mi ser. Entonces, en tanto yo me esté transformando y
tú y tú y tú y todos los chicos que están por acá, entonces la sociedad va a cambiar. Naturalmente tiene que cambiar. Y no nada más mejores ciudadanos, mejores seres humanos. Por eso insisto en que hay que enseñarles a los niños desde chiquitos ese camino de la constitución de su ser. Tú te estás formando como una personita. Lo que decías hace rato de la estética del individuo. Esa es la estética de la existencia. No es estar guapo, ni estar bonito, ni caber es en estar una guapo, talla, ¿no? Es estar guapo y Eso bello. ya nace uno así, ¿verdad? Pero estamos hablando de otras cosas. En tu ser. Pero ahorita si no hablamos de menores, si no hablamos de niños, nosotros podemos. Claro. El reto está en encontrar cómo responsabilizarse ya de adulto. ¿Por qué me conviene superarme a mí mismo? Creo que ahí es donde los que ya van encaminados en alguna reflexión filosófica, invitar de cierta manera a que los demás empiecen a ver las cosas de una manera más crítica. No creo que la clave esté en que todo el mundo se inscriba a tomar clases de filosofía. No. Creo que está en... ¿Qué sería? ¿Como una invitación a reflexionar? Pero, tomar decisiones, pero sí, habría que juntarse, porque no es solo yo o es un acto individual. Pasa. Es un acto, filosofar es un, bueno, filosofar y la, es un acto colectivo o es un acto individual. Mira, la cuestión es esta, por ejemplo, en Michel Foucault, un filósofo francés, en la última etapa de su vida vuelve la mirada a la filosofía antigua, pero buscando algo, buscando esas técnicas, esos métodos que tenían los antiguos de la Grecia clásica, del periodo helenístico y del Imperio Romano para transformarse. ¿Por qué se da con tanta fuerza ese afán de transformación individual? Precisamente por los problemas que tenían. Imagínate un ciudadano romano frente al imperio. ¿Qué era? Nada. Entonces, ¿en dónde puedes ubicar tu fortaleza? En ti mismo. Entonces no se trata nada más de cambiar de conducta ni esas cosas, sino de convertirte en una persona fuerte, éticamente fuerte. A mí me sorprendió mucho una vez, cuando estábamos en una de las peores situaciones de violencia, una vez fallecieron, les robaron la vida a 5 personas, ¿no? Les privaron de la vida, perdón. Y al final del día yo escuché a una persona que dijo, bendito sea Dios, nomás mataron a 5. Ah, sí. Ah, sí, es que hemos caído en eso, ¿verdad? Sí. Ajá. Dijo, de los males el menor. Ajá. Pero esa es lo que yo digo, o sea, yo puedo pensar de esa forma y estoy filosofando y estoy, desde mi punto de vista, esto es lo ético y esto es lo moral y yo reflexiono, no voy a hacer cosas inmorales por esta situación. Pero, ¿qué gano yo? ¿Que no sería mejor hacerlo 2 o 3 para enriquecerse? Esa es mi pregunta. Y en cuanto a los niños, yo creo que es ahí a donde se debe de invertir la mayor cantidad de todos los recursos económicos, sociales, de todos los recursos, porque ellos son el futuro. Creo que en Alemania fue como lograron superar las barreras entre las dos Alemanias con la siguiente generación. Pero desgraciadamente los que controlan y rigen el país son los adultos. Entonces no podemos decir, bueno, ya estamos echados a perder. Sí, o de que crezcan los que tienen 5 años. Con todo. Es componer de cierta manera lo que ahorita en el sector educativo están poniendo los ojos en Finlandia. Pero ¿qué están viendo en Finlandia? El éxito de la transmisión de conocimiento. Y no están viendo la otra parte formativa, que es la que nos hace falta en la educación. Cómo formas a una persona, no cómo le llenas la cabeza de conocimientos. De información. ¿Para qué? Para que pasen la prueba de enlace. Ay, sí, qué importante que pasen la prueba de enlace. Para que en los foros internacionales no quedemos allá en el 50º lugar o no sé cuál. Y ahora con tantos formatos que el ISO y no sé qué, ¿no? Es entonces, más mira, una formación del ser. Claro, los maestros están así preocupados por cómo enseñarles a sus niños cuál es el tema de la prueba y lo demás se les olvida. ¿Tú crees que se ponen a pensar en que cómo voy a formar este niño? A ver, Yolanda. Y menos con lo que les pagan. Bueno, eso sí, esa parte. Pero a ver, Yolanda, me hace reflexionar en este momento con eso que dices. La educación hasta los años 70, 80,
dentro de la currícula de la escuela había materias de formación, materias de humanidades. Y de repente hubo un cambio en la política educativa del país y se limita a las ciencias, a la tecnología, como decías tú al principio, que se quita la ética para meter un taller de computación. Entonces se elimina la mayoría de las clases de formación real, ¿no? Lo que estamos viviendo no será consecuencia entonces de eso. Porque estas son las generaciones que ya no llevaron civismo, que ya no llevaron educación. Bueno, yo estudié en una escuela de religiosas y yo tenía una materia que se llama educación en la fe. Todos los días, o sea, no tenía matemáticas todos los días, ni pero español, pero educación de la fe a las 8 de la mañana, de 8 a 9, zúmbate toda una hora. Pero después reflexionas y te quedas con lo que te conviene y con lo que te sirve de ese tipo de educación religiosa o moral. Es que ya te formó. Exactamente, pero cuando se hace esa revolución educativa en la que se vuelve más práctica y en la que te empiezan a dar trigonometría y cosas así en la preparatoria o en la secundaria, esto que vivimos ahora, esta falta de valor, es consecuencia de ese cambio de educación. Por supuesto que sí. Viviendo en el capitalismo, que es lo que más nos importa. Sí, la producción, no el que piense, sino el que produce. Exactamente, entonces vas a estar contemplando el civismo, la ética, los derechos en México. No, necesariamente se tiene que cambiar. Creo que no nada más es en México, en Estados Unidos también. Mis estudiantes llegan a mi clase sin saber qué es filosofía. Cuando yo a los 16 años aquí en Juárez tuve que tomar clases de filosofía, sociología y lógica, 3 materias diferentes. Y ahí ir despertando mi propia curiosidad. En Estados Unidos, aquí mismo en México, no se da ese privilegio. Estamos formando alumnos para satisfacer las necesidades del mercado mundial. Nada más. ¿Sí? Pero no estamos formando humanos, estamos formando entonces, seres. Todo mundo tiene el gran valor. Tú haces una encuesta, yo las he hecho, ¿no? De valores, por ejemplo, para ver cómo andan los chamacos. Entonces son bien tramposos, porque saben, después de tomar la clase de ética, saben lo que tienen que contestar. Pero entonces les haces una que otra pregunta capciosa y en realidad el principal valor es el dinero. Sí. Y no tenemos que cegarnos ante eso. El principal valor es el dinero. Y entonces, como dijo Marx, y en aras de la codicia realizarán un trabajo de esclavos y con ello acortarán su vida. Entonces, en aras de la codicia todo se hace. Puedes matar, puedes robar, puedes hacer fraudes, enemistarte con tu papá, con tu mamá, ¿por qué? Porque queremos dinero. Lo que aquí se dio mucho, según mi ética, a lo mejor si me robo un chicle de un gran supermercado que no le va a costar gran cosa o no va a hacer diferencia. ¿No es malo? Para mí no es malo. Porque tienen mucho se manejan mucho. O bueno, me paso una luz roja y si me agarran, pues ya me arreglo yo con el agente de tránsito. Y pues eso no es malo. Porque no le hago daño a nadie. Porque no le estoy haciendo daño a nadie. Entonces, ¿cuál es la ética en la que estoy reflexionando? Fíjate, Yolanda, que aquí se dio mucho que entrevistaban a los jóvenes sicarios, a los que atrapaban, claro, está ánimo que vayan. ¿Es usted sicario? Sí. ¿Puedo entrevistarlo? Sí, claro, claro. O sea, los que es su profesión. Sí. Siéntese, maquillaje, sino a los jóvenes que estaban detenidos por sicariato, les decían, oye, porque pues, la mayoría estás hablando de muchachos chavalitos de 17, 18, 20 años. ¿Por qué elegir ser sicario? Y se empezó a dar una respuesta aterradora, pero muy reveladora. Decían, yo prefiero vivir 5 años como rey que toda mi vida como mi papá, partiéndose el lomo, haciendo y todos los días trabajando y levantándose temprano y llegar a los 50 o a los 60 años con la necesidad de seguir trabajando porque no trae nada en la bolsa. Es que esa es otra de nuestras realidades, que hay gente. Ahora Peña Nieto acaba de descubrir que hay hambre en México. Antes no sabíamos. Hay gente muy pobre, que no tiene manera de salir de esa pobreza por generaciones. Entonces, ¿qué hacen? Pues le entran a cualquier cosa y ya con ese tipo de mentalidad. Sí, porque ya es la mentalidad del muchacho, no es de un individuo. La ética de la política, hasta dónde tratar de beneficiar al mayor número de personas.
y desgraciadamente en nuestro país ha sido cómo me beneficio yo y a mi grupo más cercano. Pero a ver, vamos a dejar la política para el siguiente segmento. Vamos a darle cierre, a seguir tratando la ética de Juárez. O sea, ¿qué necesita en cuestiones prácticas? La persona que nos está haciendo favor de ver en la televisión, en su diario, en su cotidiano, ¿qué tenemos que hacer para elevar el nivel ético de Ciudad Juárez? Mira, la lectura es algo fundamental, porque estamos nosotros con una cultura televisiva y nos quedamos con la cultura televisiva desde que el niño nace hasta la bisabuelita o tatarabuelita están frente al televisor. Se va ampliando el tiempo. Cuántas horas, ¿no? Y no vamos a encontrar respuestas así que se nos vengan de la nada, porque no nada más por el hecho de reflexionar me van a llegar las respuestas. Necesitamos lecturas. No digo de filosofía nada más, de novelas, buenas lecturas, poesía, etcétera. Y luego lo que tú señalabas era algo muy importante. Dices, pues ¿a poco yo sola? Ahorita se está utilizando mucho, está muy de moda lo que se llama café filosófico. Hagan de cuenta que ahorita estamos en un café filosófico. Entonces, pero se hace ya más sin café, pero con filosofía lo vamos a tomar aquí en Adiana. A luz de lectura. O sea, ¿cómo le haces? O sea, en la cuestión práctica, estamos hablando de lo ideal, pero en lo práctico. Si alguien dice, yo no tengo tiempo para juntarme, para leer libros de filosofía, hoy en día con la tecnología se pueden hacer intercambios de mensajes virtuales, empezar un grupo, un blog, un grupo en Facebook, un blog, donde uno esté intercambiando ideas, propuestas. Sin embargo, se me hace muy interesante que lo que se me viene a la mente inmediatamente en el contexto de Ciudad Juárez es empezando con el ejemplo. Yo voy y vengo del Paso Juárez muy seguido y últimamente escucho que la gente del Paso dice, esta persona de Juárez tenía que ser de Juárez. Es cierto, se está haciendo una práctica muy común. Porque inmediatamente se distingue la actitud de una persona que llega allá a romper con las normas. De si pongo la direccional, no, le voy a pisar más fuerte para que no te me metas. Si estoy en la fila para entrar de El Paso a Juárez, aferrado a meter. Ese tipo de cosas nos están dando un nombre de como juarenses violamos y no respetamos absolutamente nada. Empezando con el ejemplo, empezando con lo mismo, simplemente siendo respetuosos, si no conozco muy bien, no llegar a imponer, aunque no se debería de imponer aquí tampoco. Pero mira, hablando por ejemplo ya en plan más formal, y no de los niños, en las universidades. Por ejemplo, si en todas las carreras se diera durante toda la carrera una clase de ética, porque lo que tienen los profesionistas que les llaman códigos de ética no son códigos de ética, son códigos de moral, son códigos normativos. Entonces, en la UNAM hay una iniciativa ahorita para que se metan en todas las carreras la ética. Ojalá y aquí en nuestras universidades se vaya extendiendo. Hay que hacerlo aquí en la UACJ. Esa es la tendencia, aquí en la Universidad Autónoma. ¿Qué creen? Que ya se acabó el tiempo. Que nos van a dar ese contrato de 100 millones de pesos. Que tienen 100 millones de pesos. No, que como cada programa siempre nos quedamos con la mitad de las cosas que platicar. Ya se terminó. Porque tenemos mucho que decir. Muchas gracias por su atención. Esperamos que hayan aprendido algunas cosas, que les despierte la curiosidad de aprender otras más. Soy Verónica Palafox, muchas gracias. Las esperamos la próxima semana. Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches, hasta luego. Gracias por su compañía. Lo esperamos la próxima semana para que sigamos analizando lo que sucede en nuestra sociedad, porque todos tenemos mucho que decir.